A ver, prueba de sonido. ¿Va todo ok? Buenas, ahí tenéis un pequeño detrás de las cámaras, pero en fin, vamos a hablar mucho de videojuegos en este vídeo, pero para comenzar de hecho vamos a hablar precisamente del sector del entretenimiento y del futuro de una maravillosa empresa de cine, Warner, una compañía que parece ser está a punto de caer en manos de Netflix, y esto es noticia de última hora. Las negociaciones ya han comenzado para el cierre de su adquisición. Luego pues estará el clásico proceso de siempre que puede durar 2 o 3 años fácilmente, pero bueno, eso dependerá de muchos factores. En fin, la cuestión es que bajo mi punto de vista y opinión es una de las peores noticias de la industria del entretenimiento en muchísimos años, básicamente porque Netflix es una cadena que te quiere atado para siempre a su suscripción. Odia la sala de cine, odia que te puedas comprar sus películas y productos. Ellos siempre quieren que sigas suscrito, si no quieren darte más opciones. Hay gente que digamos ve en Netflix un villano por otra serie de motivos, pero la realidad es que el principal es ese, que es que no te permiten ninguna opción. Es simplemente su cadena, su negocio cerrado y punto, de ahí no te salgas. Y por cierto, se llevan también a la HBO, que posiblemente es la cadena con mejor calidad en cuanto a producción que existe. En fin, ya veremos qué pasa. Volvemos a los videojuegos y particularmente para daros muchas fechas de lanzamiento y ciertos rumores que comentaremos al final del vídeo. Por una parte, el videojuego que estáis viendo en pantalla se llama Mio, Memories in Orbit, un videojuego de corte Metroidvania que espero desde hace ya bastante tiempo. Es un videojuego que tengo fichado de unos meses a esta parte y que de hecho le acaban de poner pues una fecha definitiva para todas las plataformas de consola y PC. Será el próximo 20 de enero, un videojuego visualmente precioso, todo se ha dicho, un videojuego con una estética la verdad muy bien conseguida y que viene de los mismos creadores que nos trajeron Shady Part of Me, un título que también os recomiendo bastante, pero en fin, por cierto, este videojuego se lanzará día 1 en el Game Pass, estará disponible en dicho servicio de suscripción, con lo cual pues otra alegría que me acabo llevando para aprovechar los últimos meses que me quedan de esta membresía. Fichar este videojuego si no lo habéis hecho. También hemos recibido fecha para el videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Romeo is a Deathman, un título de acción estilo hack and slash donde combinamos armas de fuego, armas blancas, un montón de enemigos en pantalla. Estará disponible el próximo 11 de febrero para PlayStation 5, para Xbox Series y también para el PC. El caso es que los videojuegos de este señor, del Suda51, que bueno, en fin, suele tener géneros muy variados dentro del propio título, suele combinar, digamos, muchos estilos dentro de cada videojuego que nos trae. Tiene un problema y es que no suele optimizar demasiado bien sus títulos. Generalmente llaman mucho la atención por su estética visual, su puesta en escena, incluso, por qué no decirlo, su estilo jugable, pero la realidad es que luego nos encontramos con videojuegos que están mal nivelados en cuanto a dificultad y luego que la optimización pues no resulta la mejor de las mejores. Ojalá que en este caso no sea así. Pero la fecha de lanzamiento que yo quería escuchar es la del videojuego que os estoy dejando en pantalla. Replaced, un título que venimos aquí analizando en el canal desde hace ya mucho tiempo y que se viene retrasando desde básicamente el año 2022, fecha a la que se tenía que haber lanzado originalmente. No va a ser así, por supuesto, porque estamos ya camino al 2026. Y bueno, pues el caso es que sí, se estrenará durante el próximo año y lo hará pues el día 12 de marzo. Lo hará en Xbox, lo hará en PC y a futuro supongo que llegará a más plataformas. Y por cierto, sigue manteniendo su estreno día 1 en el servicio Game Pass, concretamente en el de PC y en el nivel Ultimate. En ese sentido pues nada cambia y el videojuego parece que ahora sí está listo, parece que han podido finalizar ese desarrollo. Pero a mí, a la persona que lo desarrolla y a la industria en general, me gustaría preguntarles una cosa. Marzo, ¿en serio? Otro en el mes de marzo. ¿Saben ustedes que GTA 6 se ha retrasado? ¿Saben ustedes que existe abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
¿Saben ustedes que existen esos meses? Porque octubre sé que sí existe para ellos. Ahí poner siempre como 40 videojuegos de golpe. No sé, esta manera que tiene la industria de pisotearse, yo la verdad que no la termino de comprender. Pero bueno, le buscaremos hueco seguro. Porque es un videojuego más ambicioso de lo que la gente se piensa. Mucha gente ve este videojuego y se piensa que va a encontrarse el típico videojuego de desplazamiento lateral, de dispara y golpea a los enemigos que te vas encontrando hasta derrotar al jefe final. Y sí, en parte va a tener esa clase de experiencia. En parte el videojuego tiene como ese tratamiento, ¿no? Pero la realidad es que luego nos encontramos un videojuego que no es simplemente un avanza y dispara o un avanza y golpea, no. Es un videojuego que tiene un gran componente de exploración. No es que se trate de un videojuego de mundo abierto en 2 dimensiones, que por cierto existen desde hace tiempo, no. Pero sí que es cierto que va a tener mucha libertad de acción para determinadas cosas, al menos así como nos lo han transmitido, que tú en determinados escenarios, en determinadas zonas, vas a poder elegir en cada momento a dónde ir. Y parece ser que incluso para ciertos momentos no hay un orden de acontecimientos, sino que incluso puedes variar ese hecho. Hay parte de esto que no me creo, en lo personal, hasta que no lo vea no me lo creeré, pero suena muy bien. Además se ve que hay como varios coleccionables y cosas ocultas por el escenario y por el entorno, y que de hecho hay muchos sitios que se te pueden pasar por alto. Y me llama mucho la atención, ya no solamente por la estética a lo Blade Runner que tiene el videojuego, que por supuesto me fascina y me encanta, ¿no? Sino sobre todo por el concepto de juego que le van a dar. Y en fin, pues lo dicho, si tenemos tiempo, en marzo lo vamos a comprobar. Un videojuego que ya tenemos en el mercado y que de hecho está disponible en las mismas plataformas como son Xbox, PC y Game Pass es Keeper, un título que por cierto tenéis analizado en el canal, un título propio de Microsoft que se lanzó hace algo más de un mes. Un videojuego bastante entrañable, más sencillito que la mayoría que nos encontramos hoy en día, pero que desde luego es una experiencia que acabo recomendando. El videojuego del Faro, un título que tiene pues ciertos momentos de puzzles, pero sobre todo es más bien una experiencia relativamente contemplativa. Por suerte, bastante cortito. Han ajustado la duración para que el videojuego no se haga pesado ni tedioso. Y va mejorando conforme avanzas. Al final, de hecho, es una completa y absoluta fumada. Pero bueno, el caso es que este videojuego se actualiza para traer novedades bastante interesantes, como varios modos de juego en lo que es la escala visual. Por ejemplo, un modo noir, un modo oscurecido donde vemos una paleta de colores grises o más bien tirando todo a negros, pero que suena bastante bien, como si fuera el típico clásico del cine. Y bueno, pues la verdad que a mí me ha llamado bastante la atención y seguramente le tenga que echar un vistazo. Esto se ha hecho también mucho en el mundo del cine. En los videojuegos quizá no se estila tanto, pero la verdad que suele darle un toque muy interesante. Aparte de todo eso, también le han dado soporte ultra ancho para pantallas y monitores que abarcan pues mucho más imagen, ¿no? Abarcan mucha más parte del escenario y parece que han podido adaptarlo finalmente, aunque al principio dejaban caer que eso les resultaba imposible, pero bueno, también habrá soporte para ellos. Y por último, también han puesto un modo de alto contraste. Esto sirve sobre todo para gente que tiene pues problemas en términos visuales y demás y que necesitan una paleta, una gama de colores para que el videojuego les resulte más cómodo y puedan percibirlo todo en condiciones. En fin, una pasada en ese sentido, aparte de ciertas correcciones que estaban esperando muchos usuarios. Y en fin, ahora tenemos que hablar brevemente de una pequeña polémica antes de continuar con más noticias de actualidad, aunque bueno, la polémica al fin y al cabo es de actualidad porque tiene que ver con Metroid Prime 4. ¿Qué es lo que pasa con este videojuego? Pues que en las últimas horas se ha liado bastante grande porque resulta que en esas famosas zonas desérticas que recorres con la moto, que vas para arriba y para abajo y que de hecho todos coinciden en que es posiblemente el peor punto del videojuego, no hay música. Y que esa música por lo visto se puede desbloquear comprando una figura de estas que vende Nintendo, los Amiibo. Figuras que te suelen costar entre los 20 y 30 pavos aproximadamente y obviamente tienes que comprar la del propio Metroid, claro. Y esto pues ha levantado muchas ampollas. La gente se ha molestado bastante porque básicamente lo han entendido como una barrera de pago para poder obtener un contenido que debería de estar dentro del propio videojuego. Y la verdad es que aquí ha habido mucha desinformación. Porque sí, el contenido está dentro del propio videojuego, tal y como le han corregido la gente a diferentes portales de noticias como el que estoy dejando en pantalla. Eso sí, tienes que pasarte el videojuego.
tienes que pasártelo para poder desbloquear esa selección musical. Pero digamos que estas figuras lo que te hacen es abrirte la posibilidad de empezar a utilizarlas antes. A mí en lo personal esto no me gusta absolutamente nada. A mí en lo personal no me hace demasiada gracia que básicamente empujes ahí a la gente a que te compre la figura para poder obtener el contenido antes, pero también es verdad que se está mintiendo mucho. No se está diciendo toda la verdad. Realmente no es obligatorio comprarse esa figura aparte del videojuego, sino que el propio título te permite desbloquearlo. Eso sí, la intención obviamente todos sabemos la que es, ¿no? Es como cuando en ciertos videojuegos te dicen si te compras el acceso anticipado, puedes desbloquear esta armadura, puedes desbloquear incluso pistas musicales, puedes desbloquear no sé cuántos coches, puedes desbloquear a no sé cuántos personajes, es decir, eso se viene haciendo hace ya mucho tiempo, sé que no es algo nuevo aquí, simplemente digo que a mí esas políticas no me gustan, no me hacen ninguna gracia, pero que se tiene que decir toda la verdad. Y yo creo que con Metroid Prime 4 mucha gente ha olido la sangre. Creo que se ha olido demasiada sangre y yo el videojuego de momento no lo he jugado como para sacar ninguna clase de conclusión, así que en ese sentido no puedo decir nada. Hay cosas que me generan dudas, todo se ha dicho, realmente del videojuego me gustaría que la gente que habla acerca de él lo estuviera jugando para sacar sus propias conclusiones, eso sí, pero como que veo una aura de darle palos muy fácilmente. Pero repito, para hablar de un videojuego con propiedad hay que jugarlo. Y aunque esta clase de políticas son una completa basura, la información hay que intentar darla siempre al completo. Pero bueno, dejo caer por aquí esto para que no haya más dudas ni confusión al respecto de este tema. Y ojo, porque ahora vamos con una noticia bastante grande, sobre todo por los nombres que se abarcan aquí. PlayStation ha llegado a un acuerdo, a una asociación para crear un videojuego exclusivo, al menos en territorio de consolas, porque también va a estar disponible de lanzamiento en PC. Y esa asociación se dará con Bad Robot. Estamos hablando de una productora que hemos conocido muchos por el mundo del cine, pero que también tiene una división en videojuegos. ¿Y esto qué es lo que pretende conseguir? ¿Qué tipo de videojuego van a realizar entre estos dos? Pues parece que será un videojuego de disparos como servicio con acción cooperativa, hasta 4 jugadores, y que detrás va a tener al director de Left 4 Dead. Y bueno, pues hasta aquí la noticia, no tenemos ningún detalle más. Entiendo que la fase de producción ni siquiera habrá iniciado, que será un videojuego para largo tiempo en adelante. Pero bueno, a partir de aquí queda opinar. Otro videojuego como servicio de PlayStation, otra asociación para hacer un videojuego con estas características que desde luego no es lo que espera gran parte de su comunidad, pero se ve que el plan de Sony no ha cambiado en ese sentido, que los planes de Sony para lanzar títulos como servicio siguen adelante y que ya pues no están quizá tan empeñados en comprar estudios sino en externalizar un poco esas producciones, cosa la cual me parece más correcta que tener alguno de tus estudios históricos trabajando en videojuegos que nadie te ha pedido ni te ha solicitado, y sobre todo cuando seguramente le tengan que dar básicamente el resto de su vida para mantener esos videojuegos si es que salen bien, porque Sony no es que haya tenido una buena trayectoria en este sentido. PlayStation no ha tenido un buen seguimiento de cómo se hacen videojuegos como servicio, y de hecho compraron una nueva compañía como es Bungie, ni más ni menos, la cual no les ha salido nada bien ni nada rentable. Es una casa de problemas. En ese aspecto pues incluso su mejor proyecto ha sido Helldivers 2, un videojuego que de hecho pues al final tampoco es de un estudio propio. Quizá por esa vía acaben encontrando muchas más facilidades que encarcelando a tus propios estudios o los que has comprado recientemente. Y bueno, pues a la larga ya veremos qué tal acaba resultando este proyecto. A mí la verdad que lo que venga de este director a día de hoy pues tampoco me termina de convencer. Hemos tenido varios proyectos fallidos, como fue el caso del Back 4 Blood, y que en este sentido pues tampoco aportaron la gran cosa. Son videojuegos como quizá demasiado desfasados, como que a día de hoy ya no llaman demasiado la atención. Tienes que, digamos, unir demasiadas cosas, tener una buena licencia detrás, y bueno, quién sabe si ahora con esta productora van a coger alguna licencia cinematográfica importante para aprovecharla. Estaría bastante curioso, pero no sé hasta qué punto esto puede llegar a funcionar. PlayStation sigue por el momento en este camino y no parece con intención de abandonarlo. También tenemos un rumor sobre un videojuego que saldrá durante el próximo año 2026. Se trata de Lego Batman. Ojo,
el videojuego este que va a englobar todo el recorrido del superhéroe. Será un videojuego con una carga narrativa que va a seguir pues prácticamente todas las producciones que conocemos y en fin, seguramente muchísimos guiños tanto a la parte de la animación como a la parte por supuesto de los cómics como también a las películas. Un videojuego que es el más ambicioso que ha hecho nunca esta gente y parece que su lanzamiento originalmente, según la información que tenemos, estaba previsto de manera interna para abril o mayo. Ahora que no está GTA 6, posiblemente mayo sea un mes mucho más cómodo donde situarlo, aunque eso de momento dependerá de muchas connotaciones, pero bueno, la noticia de la fecha oficial no debería de estar muy lejos si finalmente van a cumplir con esos plazos. Y oye, la verdad que sería una estupenda noticia, primero de todo, porque al menos no es en febrero y marzo, que ya estoy harto, sino que de hecho ya van a aprovechar un poco más esos meses, sí, en fin. Además que es un videojuego que a mí me llama bastante la atención. Sí que es cierto que yo en lo personal los videojuegos de Lego ya no puedo disfrutarlos como antes. No sé por qué a mí me producen ciertos mareos y demás. No sé si es por la paleta de colores o por ciertos efectos de iluminación que utilizan, pero intentaré jugar a este también para daros mis conclusiones hasta donde aguante, porque ya me sucedió con el Lego Star Wars mismamente. Que por cierto, noticia adicional a esto, Lego no se queda aquí, parece que ya ha entrado en fase de producción su siguiente videojuego y será un videojuego grande como este, típico videojuego que abarcará pues muchísimas producciones y demás. Hay algunos que especulan con que será del Señor de los Anillos, pero de momento ninguna información extra aparte de todo eso, ¿vale? Simplemente que están en una nueva fase de producción y que será un proyecto de grandes dimensiones también con los personajes estilo Lego, vamos a dejarlo así por supuesto, y en fin, muy ilusionante la verdad. Para cerrar os comento que hay también un nuevo videojuego de la licencia Starship Troopers y ojo porque esto es bastante llamativo, ya que se trata de un título que llegará durante el próximo 2026 para todas las consolas y también para PC. Y es un videojuego estilo retro, es un videojuego estilo clásico, como si fuera un videojuego de disparos en primera persona de la PlayStation 2. Pero, de hecho, viene de la misma gente que nos trajo Warhammer 40.000 Voltgun. Y ojo, porque ese videojuego la verdad que está muy bien realizado. Y será un título solamente para una persona. Supongo que a futuro quizá le añadan un modo cooperativo, pero en principio la idea es un single player de toda la vida. Y la verdad, que luce y suena bastante bien. Ojalá que llegue a buen puerto y esta licencia se le haga un poquito de justicia, porque madre mía los jueguecitos que nos han ido sacando. Pero en fin, os lo dejo por ahí para que le echéis un vistazo y por supuesto en la caja de comentarios me gustaría que me dejaseis todas vuestras opiniones sobre los diferentes temas que hemos tratado en este vídeo. Disfruten ustedes de los videojuegos. Un saludo.